¿Cuál crees que es el estado de la radio hoy en día, en México, hablando particularmente? Ujú. Mira, yo creo que sigue siendo un medio muy utilizado, sigue siendo un medio muy difundido, pero yo creo que actualmente esto se va fundamentalmente a momentos en donde la gente está en tránsito. ¿Sí? La gente todavía, por lo menos aquí en México, no está muy acostumbrada a estar escuchando el radio a través del celular, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, o por ejemplo en las oficinas, aunque ya empieza a ganar terreno aquí lo que tiene que ver con Internet. Entonces, yo creo que en este momento, aquí en el país, y lo que yo te puedo decir aquí en Querétaro, bueno, pues están más encaminadas a ese mercado, ¿no? A ese mercado que está en tránsito, a ese mercado de jóvenes que todavía les gusta pues estar escuchando la radio, que yo creo que ha bajado mucho el cómo penetra la radio entre los jóvenes. Yo creo que más bien sería entre personas mayores, ¿sí? Las que tienen acceso al radio, y que son estas personas que todavía no acceden a través de internet o que no tienen la costumbre de hacerlo. Uh-huh. Ok, ¿creerías entonces que la radio tiene un papel importante, pero tiene que ver también como por el medio en el que se difunde? Por ejemplo, las estaciones de radio por internet. Sí, sí. Sí, mira, si hacemos, por ejemplo, un comparativo, televisión, radio, o sea, yo creo que son más personas las que escuchan la radio, ¿sí? Comparándolo con la televisión. Y en el caso en este momento yo creo que sigue escuchándose más que radio por internet, pero está ganando, y yo creo que en los próximos años, pues fundamentalmente la gente va a estar, o sea, prácticamente va a ser poca la gente que sigue el radio, todo va a ser a través de internet, ¿no? A través de tus aplicaciones y estar escuchando exactamente lo que tú quieres y que no necesariamente te limite a las estaciones locales. ¿Sí? Sí, claro, entiendo. ¿Crees entonces que la radio está decayendo? ¿Que la influencia de la radio está decayendo en cierta forma? Yo creo que sí. Y aquí si me permites hablarte desde mi punto de vista de lo que, o más bien de lo que yo conozco, que es el ámbito de noticias, Claro. yo creo que sí, porque está perdiendo mucha credibilidad. Y lamentablemente, como por ejemplo todos los contenidos y todo esto, hay toda esta injerencia del gobierno y toda esta presión y esta censura, sobre todo porque no contamos, como sabes, todavía una promesa incumplida de Peña Nieto con esta ley que para transparentar el gasto en difusión oficial. Sí, ¿Sí? claro. Entonces esto hace que pierda mucha credibilidad y, por ejemplo, pues localmente la gente que acostumbra a estar escuchando noticias, pues la verdad es que ya no cree mucho en estos espacios de noticias, sobre todo los jóvenes. Hay gente que sí sigue, te digo, cautiva, gente mayor, pero toda esta gente que está haciendo, buscando la información a través de las redes sociales, y antes la buscaba a través de la radio, ¿no? Porque además, si comparabas, por ejemplo, medios impresos con la radio, en cuanto a noticias, pues había un poco más de credibilidad en la radio. En este momento se está perdiendo totalmente, totalmente, y entonces, bueno, pues la gente busca ese espacio en internet en donde, bueno, pues puedes expresarte con mayor libertad. Sí, claro. ¿Crees que llega algún punto en el que se deje de apostar por la radio, hablando de capital, por ejemplo? Mira, yo te voy a comentar, hace unos días platicaba con una amiga que está en el área de ventas en Ujú. una empresa de radio, y me decía que sus clientes están apostándole ahora a anunciarse en redes sociales, ¿sí? Ya no tanto en el radio, que sí, que efectivamente le quieren apostar ahora a eso. Entonces yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Crees que no, bueno, que pueda servir de ayuda el que la radio o algunas estaciones de radio programas se apoyen de redes sociales incluso para impulsar el rating o muchas cosas? Hace unos meses recuerdo que estamos hablando sobre tal artista y acabamos de publicar una foto en el Twitter para que lo vean. O sea, realmente es como un trabajo de escuchar en la radio y, bueno, no estar como separado de la imagen. ¿Crees que pueda servir como de apoyo de alguna forma? Yo creo que sí, y más que de apoyo va a ser el ancla que les ayude a mantenerse, ¿sí? O sea, es la manera de entrar en contacto, y es una manera de jalarlos, porque ¿qué es lo que haces con todas estas herramientas? Finalmente a ti lo que te interesa es que te escuchen a través de la radio, ¿no? Entonces, bueno, pues los jalas con todo esto y sobre todo mantienes esta comunicación. Antes la típica llamada de que entraba, marcabas, en lo que tomaban tu mensaje, lo pasabas al aire, si quería o no quería el conductor lo comentaba y todo eso. Entonces, el utilizar todas estas herramientas te permite tener esa retroalimentación inmediata mientras tú estás al aire. Sí, claro. Entonces, por supuesto, o sea, pero te digo, es un ancla, agárrate de aquí para que jales más gente.
¿sí? Y tienen que hacerlo forzosamente. En cuanto a espacios de todo tipo, no nada más de los musicales, sino de noticias y de todo tipo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿crees más bien que es como un ejercicio de nostalgia o cuál es el papel que juega la radio actualmente? Mira, sí, esto de nostalgia por un lado, pero lo otro, lo que yo te digo, si yo ahorita me subo a mi coche, sí, digo, salvo que no esté acostumbrado a escuchar radio y pongo música, y otra vez grabo lo que tú quieras, ¿qué haces? Prendes la radio. Sí, es como en automático hacer esto. Entonces, si encuentras aquí la oferta que estás buscando, órale, porque también aquí ya sabes, hay muchos intereses en cuanto al tipo de música que se está difundiendo y todo esto, ¿no? Sí, Pero claro. entonces cuando se va más a lo que el sector al que está encaminado quiere, pues ahí los vas a tener cautivos. Pero insisto, sí, hoy tienes que amarrarte y agarrar también las redes sociales, tienes que hacerlo, ¿no? Claro. ¿Crees que la radio goza del mismo peso mediático que los otros medios de comunicación de masas? Mira, yo creo que sí, pero específicamente si aterrizamos en la cuestión de noticias, te digo, yo creo que hoy en Internet empieza a tener más credibilidad, ¿no? Y ahí lo está superando totalmente, sobre todo por todo esto yo que te digo, ¿no? De todos estos intereses, porque ¿qué pasa? A través de medios electrónicos, pues tienes finalmente el control gubernamental. Sí, las Claro. presiones que hay, acuérdate lo que vivió Carmen Aristegui, todo esto, lo que le pasó a RDS con la presión de que si la banda 2.5 y todo esto, por los contenidos que tenía Carmen Aristegui, se había hablado no de Calderón, que si era alcohólico y todo esto, ¿no? Entonces eso se sigue dando, esas presiones. Que la otra, yo creo que algo que va a ser también muy importante es hacia dónde van estas leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. ¿Cuál crees que sería como la razón de que la radio no desaparezca? Como metiéndonos un poquito a todo este debate de si algún día va a desaparecer, por ejemplo, la prensa escrita, así como transformado por los medios de internet. O sea, ¿por qué la radio sigue ahí? ¿Por qué la prensa sigue ahí? Y todo el mundo augura que el internet se va a comer con todo esto, pero a la vez como que siguen dando batalla. Mira, citaste tú el ejemplo que te iba yo a dar ahorita a propósito de los periódicos, ¿no? Se decía pues que los periódicos iban a desaparecer y de hecho muchos empezaron a tener problemas porque pues ya, ¿quién se va a esperar a comprar un periódico para mañana si tú puedes leer ahorita la información en internet? Salvo aquellos nostálgicos, como decías tú de la radio, ¿no? Que quieren finalmente el documento. Pero bueno, el reto de estos es entrarle a los periódicos, bueno, a redes sociales, a internet y sigues manteniendo lo otro, quizá ya no con tanto gasto, le estás apostando más a las redes sociales. Algo similar está sucediendo con la radio. ¿Sí? Y sobre todo porque te digo, bueno, yo insisto en el momento de tránsito, que es cuando la gente lo utiliza mucho, ¿no? O cuando simplemente estás en una ama de casa cocinando y está escuchando la radio, ¿no? Hay una generación todavía que se educó escuchando la radio cuando todavía ni siquiera había la televisión. Entonces estaban acostumbrados a todos esos, a estar acompañados a través de la radio. Si ese sector lo vas a tener mientras esté vivo, ¿sí? Porque esa gente difícilmente se va a acostumbrar a entrar en las redes sociales. Aquí la cuestión, por eso te reitero, es el caso de los jóvenes, que Claro. el joven pueda encontrar en la radio los contenidos que puede encontrar en internet, en YouTube, etcétera, ¿sí? O todo lo que le ofrece internet lo pueda encontrar en la radio, en esa medida va a garantizar su supervivencia, ¿sí? Y bueno, porque por otro lado, finalmente es un negocio y atrás de las concesiones hay empresarios que le van a estar inyectando y es un negocio que tienen que hacerlo atractivo para que el negocio siga funcionando. Sí, Entonces claro. también pues el reto va a estar ahí. Digo, mientras sea un negocio, pues va a haber gente atrás explotándolo. Claro, y me parece curioso también lo que mencionabas hace un momento de la censura. Justamente hace unos días estaba practicando con unos compañeros de aquí de la universidad, españoles, que mencionaban que era más sencillo comunicarse a través de la radio porque tenía menos censura, por ejemplo, que la televisión. Entonces es como completamente contrastante y contradictorio, no sé si tenga que ver como por los países en los que se desenvuelven, pero realmente podrías creer que la radio tiene menos censura que la televisión o hay un medio más censurado que otro. No, yo creo que la censura es igual en medios electrónicos, o sea, igual en radio que en televisión. O sea, por lo menos yo la experiencia que he tenido y lo que te puedo decir de cómo veo las cosas aquí en Querétaro, están
alineados igual, reciben la línea igual y los contenidos son igual. Quizás si hiciéramos el comparativo con la prensa escrita, ahí pudiéramos notar una diferencia en cuanto a que, o sea, tú puedes decir, es que están más censurados los periódicos. Y lo que pasa es que, bueno, se ha llegado a un grado aquí, me cuentan, ¿no? Que prácticamente en comunicación social del gobierno del Estado revisan un día antes los contenidos y las planas y casi les piden permiso de lo que van a poner de 8 a ver si están de acuerdo. Entonces, esto hace que sea como más rígido y más fácilmente censurable. En los medios electrónicos, porque como es mucho más rápido, en lo que tienen el control, pues eso de pronto te permite, pues de repente meter goles, ¿no? Y dices, bueno, más vale pedir perdón que pedir permiso y ya después te van a decir, ya ese tema no lo abordes porque ya lo abordaste. Eso hace Sí, claro. que la dinámica, entras en vivo, entonces puedes manejar estos contenidos. Pero lo que sí te puedo decir es que la censura es igual, en general, a como se está viviendo aquí en el país y concretamente en los estados, es igual. ¿Por qué? Porque tratan a los empresarios igual, y son los mismos contratos de publicidad. Entonces, bueno, pues no te... Y lo peor del caso, también más que dar censuridad línea, que sí se da mucho, es la autocensura. No quiero molestarte para que no me cancelen los contratos de publicidad. Y ahora, bueno, últimamente, sobre todo después de las últimas elecciones, se ha puesto muy en boga el que los políticos ya no busquen tanto estar en los espacios de noticias, o además de los espacios de noticias, buscar espacios como estos que decías, citaban las guajolotas, la papaya y todo eso. Entonces, les encanta a los políticos estar ahí, porque además, bueno, no son periodistas que los vayan a cuestionar y pues pueden juguetear y decir lo que sea. Sí, ¿Sí me claro. explico? Entonces también están encontrando otro mercado ahí. Pero reiterando o respondiendo a tu pregunta, yo creo que la censura es igual en todos los medios electrónicos. Y te digo, en este momento en donde se están negociando los términos de los contenidos y todo esto, bueno, para que te cuento, ¿no? Y también por eso esa preocupación que hay de que pudiera, con motivo de estas reformas, que ya parece ser que se van a echar un poco para atrás, pero habrá que ver en qué términos en cuanto a la censura a Internet, que fundamentalmente el gobierno federal lo ha aclarado, no se trata de censurar ya los contenidos de la sociedad, eso dicen. Lo que pasa es que hablan en términos de lo que tiene que ver con delincuencia, cuando se altere el orden público, puede haber alguna determinación de la Secretaría de Gobernación para que se inhiba la señal y este tipo de cosas. Acaba siendo esto una afectación absoluta a la libertad de expresión. ¿Sí? Que ahorita la están tratando de justificar en términos de la delincuencia, pues explicaban inclusive quienes manejan Internet y todo esto, bueno, eso ya se viene haciendo, se viene cooperando con las autoridades cuando hay alguna investigación de esta naturaleza, pero plasmarlo en la ley y de manera tan discrecional sí puede ser peligroso, porque estamos hablando de que si la gente recurre a Internet porque ahí va a encontrar lo que no encuentra en los medios electrónicos por el control y también está controlado, pues entonces estamos fritos, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, sería fácil censurar, bueno, en cuestión, hablando solamente de Internet, como publicaciones que ya están realizadas, como videos en YouTube, no sé, artículos en Internet, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, las transmisiones en directo por medio de Internet? ¿Crees que por ahí puede haber una salida? Es que precisamente algo así es lo que están planteando. Imagínate que se está dando alguna situación que altera el orden público y que desde el punto de vista de la autoridad hay algún riesgo, rompe la estabilidad del Estado, y entonces ahí se gira la instrucción para que se limite la transmisión. Pues imagínate que pudieran hacer esto, por ejemplo, en cualquier manifestación, porque consideran que está alterando el orden público, cuando, bueno, finalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te enteras tú ahorita de lo que está sucediendo en manifestaciones? A través de redes sociales. Ahora que hubo la cadena humana precisamente con motivo de esto, ¿cómo te enterabas? A través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales, radio, televisión y prensa, pues no van a publicar lo que está sucediendo. Sí, claro, entiendo. Y por último, nada más me gustaría como poner sobre la mesa un tema. Hablando específicamente sobre España y México, yo creo que puede haber un tema, bueno, como un punto que es importante rescatar, y es que en México es imprescindible la radio para llegar a un sector específico de la población que son las comunidades como marginales. ¿Qué puedes opinar al respecto? También coincido contigo, aunque hoy el reto, tú sabes que se modificó la Constitución, concretamente aquí en el estado de Querétaro, para establecer el derecho al Internet.
Claro. o establecer como un derecho pues el acceso a internet. Entonces esto hace que hoy las autoridades, que además políticamente pues les trae puntos positivos, pero la tendencia es bueno estar generalizando el poder utilizar el internet, tú sabes, en plazas públicas, etcétera, y llevarlo a todos lados. Mientras esto no se logre a un 100% como uno quisiera, la radio pues va a seguir siendo el instrumento para poder llegar efectivamente, como decías tú, a comunidades marginadas o comunidades muy alejadas. Vete, por ejemplo, a la zona serrana del estado de Querétaro. Bueno, pues allá, ¿cómo llegas a aquellas comunidades de muy pocos habitantes? Pues a través del radio. Sí, aunque te digo, bueno, pues en la medida en la que las autoridades continúen con este objetivo de estar llevando el internet para todos. Bueno, mira, ahorita estoy pues precisamente viendo a ver qué proyectos o qué otras cosas pueden surgir en torno al ámbito periodístico, ¿no? Y sobre todo que pueda hacerlo con más libertad. Claro. Y no sabía, que yo ya ni me he metido a la página, no sabía que le habían puesto ahí el ex. Bueno, es que Sí. además hay por ahí una acción legal que emprendí, no solo yo, sino también salió la jefa de información, y precisamente pues, para tratar de sentar algún precedente por cómo se están dando las cosas, ¿no? Porque, Sí, claro. pues, digo, nosotros somos gente de radio toda la vida, de periodismo, y pues hemos luchado porque las cosas se hagan bien, ¿no? Entonces no podemos solapar ni ser cómplices de cosas con las que no vamos, ¿no? Sí, claro que sí. Seguramente se presentarán proyectos muy interesantes para ti. Yo seguiré escuchándote por todo lo que me dices y por todo lo que sé. Te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias por regalarme unos momentitos de tu tiempo. Espero seguir en contacto contigo y si en algún momento yo te puedo ser de utilidad como tú has sido para mí, con mucho gusto seguimos en contacto. Igualmente, y aquí estoy, pues ya estamos ahora más fácilmente comunicadas. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Órale, pues. Que pases buena tarde. Saludos a todos. Hasta luego. Claro que sí, gracias. Bye. Bye.